Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de transferencia de calor y ciclometría. Estamos trabajando o continuando con el tema de diseño bioclimático que empezamos a hablar en el clima de una localidad y la arquitectura vernácula, de cómo se lograba adaptarse al clima de esa localidad de acuerdo con los materiales que teníamos y las condiciones que había y la poca tecnología que se tenía. Entonces, la importancia del diseño bioclimático es justamente alcanzar esa temperatura ideal para las personas dentro de los edificios, utilizando las condiciones locales que tenemos y utilizando la forma del edificio, los colores, los materiales para evitar el uso de energía con sistemas como aire acondicionado. Y el evitar ese uso de energía, pues nos genera una mayor sustentabilidad, el disminuir nuestras emisiones. Entonces, para eso, como estamos hablando de temperatura dentro de la localidad, del edificio afuera, hay que ver cómo fluye ese calor por las diferencias de temperatura que hay, cómo fluye a través de las paredes del edificio. Y eso es un problema de termodinámica y transferencia de calor. La transferencia de calor no es más que el siguiente paso después de la termodinámica. Mientras en termodinámica veíamos casos estáticos donde veíamos un estado termodinámico, otro estado termodinámico y veíamos que había cambiado en temperaturas entre los diferentes objetos. Aquí vamos a ver cómo va cambiando a lo largo del tiempo, cómo va cambiando a lo largo del espacio. Y para eso necesitamos otras herramientas adicionales. Y la ciclometría va a ser meterle además el efecto de la humedad del aire. Y con eso vamos a poder calcular cómo se mueve el calor a través de las paredes de un edificio. Entonces vamos a retomar primero unos conceptos fundamentales antes de entrar de lleno en la transferencia, en la parte teórica de la transferencia de calor, que ahorita vamos a ver los elementos teóricos y en las siguientes clases vamos a estar resolviendo ejercicios para ejemplificar estas partes. Entonces, la idea es tomar el concepto más básico, que era la temperatura, que esta magnitud la representábamos con una T mayúscula, aunque también la vamos a ver aquí con una letra teta. Sus unidades son los kelvins, los grados Celsius, los grados Fahrenheit, dependiendo de qué estamos utilizando, pero cuando veamos la letra teta, vamos a estar suponiendo o nos va a estar indicando que tenemos que trabajar específicamente en grados Celsius. La T mayúscula puede ser en diferentes unidades, pero teta es en grados Celsius. Y recordemos que lo que le da la temperatura a un objeto es esa energía de cada molécula, qué tanto se está moviendo cada molécula dentro del sistema. Y justamente la temperatura va a ser una medida indirecta de esa energía interna que hay en cada molécula. Es como el promedio de la energía que tienen todas las moléculas. Otra magnitud muy importante va a ser el calor, que lo vamos a medir en joules. Y el calor siempre es energía en movimiento, energía que se transmite de un estado termodinámico a otro, de un objeto a otro, y siempre va a fluir de la temperatura alta a la temperatura baja, de manera natural, salvo que nosotros metamos energía para forzar el flujo opuesto, como pasa en una máquina termodinámica, como puede ser un aire acondicionado. Pero si nosotros no metemos ninguna máquina termodinámica, siempre vamos de alta a baja. Y va a ser esa energía que se está transmitiendo, pero la energía total que se está moviendo. Otro concepto muy importante va a ser la entalpía, que la vamos a denominar con una H mayúscula. También se mide en joules. Y mientras la temperatura es la energía interna promedio, la entalpía va a referirse a la energía total de nuestro objeto, la energía total de nuestro sistema debido a la temperatura. Y bueno, esos son los conceptos fundamentales que teníamos de termodinámica. En vez de trabajar con el calor que se transmitió del punto 1 al punto 2, en transferencia de calor vamos a hablar de cuánto calor se está transmitiendo por unidad de tiempo, cuánto calor se está transmitiendo instantáneamente. Entonces, cuando hablamos de energía es a lo largo de un periodo de tiempo y cuando hablamos de potencia es de manera instantánea. Y recordemos que la diferencia entre energía y potencia es una derivada con respecto al tiempo. Si nosotros obtenemos la derivada con respecto al tiempo del calor, vamos a llegar a el flujo térmico, que va a ser una phi mayúscula. Entonces, esa phi mayúscula es simplemente la derivada del calor con respecto al tiempo. Y como vamos a estar trabajando con
superficies, con paredes de edificios, nos interesa saber no solamente el calor total que se está transmitiendo, esa potencia que tenemos, sino además cuánto se está transmitiendo por unidad de área, por cada metro cuadrado. Entonces, vamos a tener además la densidad de flujo térmico, que va a ser una phi minúscula y va a estar en watts por metro cuadrado. Y simplemente para pasar de la densidad de flujo al flujo térmico, multiplicamos la phi minúscula por el área o por la superficie de nuestra pared y llegamos al flujo térmico con phi mayúscula, que va a medirse en watts, que simplemente es joules por cada segundo. La, es muy importante aquí tener presente la diferencia entre energía y potencia, que son conceptos que se pueden relacionar en energía termodinámica, energía eléctrica, pero también hidráulica. Hay una analogía que podríamos llegar a utilizar. Eh, Recordemos que la diferencia es que la energía es algo que sucede a lo largo de un periodo de tiempo, mientras que la potencia es algo inmediato, algo instantáneo. Entonces podríamos pensar en la potencia como el flujo de agua que tenemos, ese gasto o caudal que se está moviendo de manera instantánea. Si decimos cuántos metros cúbicos por segundo, pues no hablamos de una referencia de tiempo, sino que es, en cada momento hay cierta cantidad de metros cúbicos por segundo que se está moviendo y podría variar a lo largo del tiempo. Mientras que para la energía sería la cantidad de agua que se recolectaría en una cubeta, por ejemplo. Entonces, si dejamos ese caudal fluir a lo largo de una hora, a lo mejor se llena mi cubeta. Entonces, justamente para hablar de ese volumen recolectado, tengo que hablar también de un periodo de tiempo, es decir, llené este volumen de la cubeta a lo largo de 2 horas, mientras que la potencia yo no estoy hablando de a lo largo de 2 horas, estoy hablando de algo inmediato. Que recuerden, es, la energía es una cierta cantidad de energía que o sea, es algo que se acumuló a lo largo del tiempo debido a una potencia que está sucediendo de manera instantánea. Entonces, si yo tengo la energía y la derivo con respecto al tiempo, llevo a la potencia. Y si tengo la potencia y le integro con respecto al tiempo, llego a la energía. Uno es instantáneo como la potencia y otro es a lo largo del tiempo como la energía. Y ahora sí vamos a ver las formas en las que se puede transferir o transmitir el calor de un objeto a otro. Y vamos a tener tres maneras principales. Vamos a tener la conducción, la convección y la radiación, que vamos a estudiar cada uno de esos tres fenómenos aplicados a los edificios. Pero aquí en esta imagen tenemos de manera muy clara cómo los tres fenómenos suelen suceder al mismo tiempo y lo vemos aquí en una fogata, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en una estufa, donde una persona está sosteniendo una olla que tiene agua y esa agua se está calentando debido al fuego de la fogata. Entonces simplemente la persona va a sentir que el mango de la olla va a estar caliente. Eso es una transmisión por conducción, porque hay contacto entre la persona y el mango y el calor se está moviendo de esa manera. Dentro del agua, vamos a ver cómo cuando entra en ebullición empiezan a haber movimientos circulares del agua. Y eso va a ser la convección. La convección se va a dar en fluidos y va a ser mejorada por esa capacidad del fluido que tiene de moverse libremente. Y por último, pese a que no haya contacto entre la fogata y nuestra olla, vamos a tener aún así una transferencia de calor. O sea, la fogata va a estar calentando a la olla aunque no haya contacto y eso va a ser debido a la radiación. Entonces, esos tres fenómenos son los que vamos a estar trabajando y ver cómo se aplican específicamente en el caso de las superficies de los edificios. Entonces, el primero va a ser la conducción, que es el más sencillo. Entonces, la condición de la conducción es que se tiene que dar por contacto. Tiene que haber dos objetos en contacto. Una molécula se va a estar moviendo, va a estar en contacto con otra molécula y le va a transmitir esa energía de que se va a empezar a mover también la otra molécula. Por lo general es en dos sólidos en contacto, pero también vamos a ver que si hay, por ejemplo, algún gas o algún líquido que no se puede estar moviendo libremente, o sea, que tiene una capa muy pequeña, como por ejemplo el aire entre una ventana doble, va a haber también una transferencia por movimiento, por contacto molecular y va a darse la conducción.
Entonces, como dijimos, por ejemplo, podríamos tener el exterior que está a cierta temperatura, un sólido como una pared y el interior que está a otra temperatura. Y si hace más calor afuera y más frío adentro, el calor se va a mover naturalmente de mayor a menor temperatura. Entonces vamos a generar un flujo de calor, vamos a generar un flujo térmico o una densidad de flujo térmico entre el exterior y el interior. Y lo que nos va a ocupar va a ser qué tan grande es ese flujo térmico. Y ese flujo térmico depende de las características del material que estamos trabajando. Y todos los materiales van a tener una cierta característica que le vamos a llamar la conductividad térmica, que es qué tanto transmite el calor. Entre más conductividad térmica tiene, más transmite el calor y entre menor conductividad térmica tiene, menos lo transmite. Y esa característica la vamos a denominar como lambda. Y cada material va a tener su lambda y se va a medir en watts por cada metro Kelvin. Entonces piensen ustedes cuando compran un café y se los dan en un vaso de unicel. Aunque el café está muy caliente, ustedes pueden tomar el vaso sin quemarse porque tiene una muy baja conductividad térmica. Si ustedes se sirven el café en una taza de cerámica, pues tendrían que agarrar la manija de la taza, porque si ustedes agarran la taza como tal, pues sí va a estar bastante más caliente y se pueden quemar, porque la cerámica tiene una mayor conductividad térmica. Y si se les ocurre conseguir un vasito de metal y poner ahí el café, pues va a ser imposible agarrarlo de ninguna manera, porque el metal transmite el calor muy rápidamente. Entonces, dependiendo de lo que queramos, pues vamos a buscar transmitir más o menos calor. Por lo general, en las paredes de los edificios, lo que nos va a interesar va a ser transmitir la menor cantidad de calor que podamos. Entonces, aquí vamos a tener una tabla, que esta es de la norma mexicana de envolvente térmica en edificios, que nos da diferentes materiales de la construcción con su densidad y con su conductividad térmica. Entonces, por ejemplo, si nos dice bloque de concreto celular, que vamos a ver más adelante qué es eso, con una densidad de 600 kilogramos por metro cúbico, nos dice que tiene una conductividad térmica de 0.21 watts por cada metro Kelvin. Y hay otros materiales por ahí, ¿no? Eh, piedra, madera, por ejemplo, los metales, si se dan cuenta, el metal tiene 204 watts por cada metro Kelvin. Entonces, es una conductividad muchísimo mayor de la que veíamos en el concreto celular. Incluso lo que podemos ver en la madera, por ejemplo, tenemos de 0.163. En el vidrio nos dice que tenemos densidades de 2.200 kilogramos por metro cúbico y coeficientes de transferencia de calor de 0.93 watts por cada metro Kelvin. Viene ahí desde aplanados, vienen cosas como tabla roca, etcétera. Em, y aquí yo les agregué esta, aquí viene la liga para que ustedes puedan entrar a esa norma y busquen la tabla. Y les agregué otros materiales que van a ser interesantes, como el agua, que se encuentra, tienen de 0.6, eso es cuando es con pura conductividad. Mientras que el concreto armado tiene de 1.74. El aire tiene .026. ¿Se dan cuenta? No hay nada que tenga .026. O sea, todo es .5, .12. Por ejemplo, el concreto solar va a ser un aislante térmico, es decir, bloquea el flujo de calor y lo vamos a ver más adelante, pero tiene .12, mientras que el aire tiene .026. Por eso hablamos en la clase pasada de arquitectura vernácula, cuando vimos la biomímesis de los pájaros que dejaban que había mucho aire entre las ramas del nido y aire atrapado que no se podía mover para que el calor se tenga que mover por conducción en el aire y tenga esta conductividad térmica muy, muy baja. Y el unicel, que también lo vamos a poder utilizar como aislante térmico, tiene una conductividad también muy baja y cercana al aire. Entonces, en general, los materiales van a ser mejores aislantes entre menos densos tengan, porque entre menos densos sean, porque entre menos densos son, más aire tienen atrapado y se aproximan a este valor de la conductividad térmica del aire.
Entonces, vamos a ahora ver cómo calculamos la conducción, o sea, la magnitud del el flujo de calor que se está transmitiendo. Entonces, lo primero va a ser calcular algo que se llama la resistencia térmica. Y la resistencia térmica, que es la primera fórmula que tenemos, que la vamos a denominar como R, va a depender no solamente de la conductividad del material, sino de qué tan grueso o qué tan espeso es. Entonces, va a ser la conductividad térmica es igual al espesor del material entre su conductividad térmica. Y esa resistencia térmica la vamos a denominar o va a tener unidades de metros cuadrados Kelvin sobre watt. Y ya que tenemos la resistencia térmica, podemos calcular la densidad de flujo de calor, que va a ser en watts por cada metro cuadrado. Y es la segunda fórmula que tenemos. Va a ser la diferencia de temperatura entre nuestra resistencia térmica. Y con eso vamos a llegar a el valor de cuánto calor se está transmitiendo por unidad de tiempo, por unidad de área. Lo que es muy interesante es que esa fórmula es exactamente igual a a la ley de Ohm que teníamos, ¿no? De voltaje es igual a resistencia por corriente. Y se acuerdan, en electricidad y magnetismo se hacían los circuitos eléctricos y ustedes ahí con las leyes de Kirchhoff iban viendo cuáles eran las resistencias, cuáles eran los voltajes, cuáles era la corriente. Entonces, como es la misma forma, o como la fórmula tiene la misma manera, también podemos resolver estos problemas de transferencia de calor de forma gráfica a través de algo que vamos a llamar la analogía eléctrica, que es lo que tenemos hasta abajo de esta diapositiva. Y pues simplemente es hacer un dibujito como de una resistencia eléctrica, donde en un extremo vas a tener una temperatura, en otro extremo vas a tener otra temperatura, y vamos a tener entre esas dos temperaturas un material que va a tener cierta resistencia térmica. Y debido a esa diferencia de temperaturas y esa resistencia térmica, se va a generar un cierto flujo de calor, una densidad de flujo de calor que va a tener cierto sentido. El flujo va a ir siempre, dijimos, de mayor a menor y es importante determinar ese sentido. Y cuando veamos los ejercicios, vamos a ver cómo eso nos va a ayudar a entender mejor los problemas y poderlos resolver de manera más fácil. Entonces nosotros podemos dibujar algo que se llama un perfil térmico, que lo vimos también en la clase pasada, cuando hablamos de cómo se comportaba la temperatura a lo largo de la pared del iglú. Entonces, en el eje X, pues uno simplemente va mostrando como que un perfil o un cierto corte de nuestra pared. Tenemos el exterior, nuestra pared y el interior. Y el eje vertical lo que va a representar va a ser la temperatura. Entonces, si tenemos mayor temperatura afuera y menor temperatura adentro, sabemos que tiene que haber una transición de temperaturas a lo largo de la pared. Y esa transición de temperaturas depende de qué tanto flujo de calor tenemos. De hecho, realmente esa pendiente de esa recta que hay ahí va a ser esa densidad de flujo de calor. Entonces, va a ser importante los problemas que vamos a resolver, hacer primero nuestra analogía de resistencias térmicas que tenemos a la izquierda y con eso después dibujar nuestro perfil térmico. Y es importante que como estamos trabajando en estado estacionario, el perfil térmico siempre va a estar compuesto de rectas. Entonces, si tenemos una temperatura constante en el exterior, después tenemos un descenso lineal a lo largo de la pared y después tenemos una recta horizontal. Pero en la vida real, los muros no son tan sencillos, sino que están compuestos de una serie de materiales y las resistencias térmicas de cada material van a ser distintas. De lo que se puede hacer es simplemente unir en serie las resistencias térmicas con diferentes resistencias que hay en cada nodo de nuestras resistencias. Vamos a tener la temperatura en la interfaz. Por ejemplo, al inicio tenemos la temperatura del aire exterior. Después la temperatura 1 va a ser la temperatura que hay entre mi primera capa y mi segunda capa. La temperatura 2 va a ser entre la segunda y la tercera. Y después tengo la temperatura del aire interior. Y a lo largo de cada capa vamos a ir moviéndonos de manera lineal. Simplemente lo que va a pasar es que la pendiente va a ser distinta porque tenemos una resistencia térmica diferente. Pero el flujo de calor, la densidad de flujo de calor que tenemos a lo largo de toda la pared va a ser constante. Y entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Esta densidad de flujo de calor. Entonces, lo que se hace ahí es convertirlo a una resistencia equivalente y es muy parecido también a lo que se hacía en los circuitos.
Si yo tengo estas resistencias en serie, las puedo sumar a hacer una sola resistencia como la que tengo en la parte de arriba de un muro simple. Entonces, eso nos lleva a a las fórmulas que tenemos para varias capas. Si tengo varias capas, calculo la resistencia térmica de cada capa como el espesor entre su conductividad térmica y después sumo todas las resistencias térmicas de cada capa y llego a una resistencia equivalente. Y entonces el flujo, la densidad de flujo va a ser la diferencia de temperatura entre los dos extremos entre la resistencia equivalente, que es lo que vamos a estar haciendo en esta imagen de abajo para un muro compuesto con nuestras resistencias térmicas. Lo interesante de esto es que vamos a poder calcular también la temperatura en cada capa de la interfaz. Y eso lo vamos a hacer a través de nuestra densidad de flujo de calor. Es decir, yo tengo una temperatura a lo largo de mis resistencias térmicas y quiero saber la temperatura anterior, pues simplemente tomo esa temperatura, le resto la densidad de flujo de calor por la resistencia térmica que hay entre las dos capas y llego a esta otra temperatura. Entonces eso lo vamos a ver con más detalle cuando estemos resolviendo los ejercicios. Entonces simplemente tengo, por ejemplo, la temperatura 2, quiero llegar a la temperatura, o sea, tengo la temperatura 1 más bien y quiero llegar a la temperatura 2. Entonces lo que voy a hacer es a la temperatura 1 le resto la densidad de flujo, es decir, phi interior por la resistencia 2 y eso me va a dar la temperatura 2. Y así yo puedo ir construyendo o graficando mi perfil térmico teniendo las coordenadas de cada temperatura y cómo va variando a lo largo de la pared. Y eso va a ser muy importante más adelante cuando combinemos la humedad relativa y el punto de rocío, porque vamos a querer evitar que se genere condensación dentro de mi pared, que se va a llamar condensación intersticial y va a ser muy peligrosa para la salud de los ocupantes y para los materiales que tenemos. Bien, entonces así es como funciona la conductividad térmica, la conducción de calor, y va a ser la base de estas resistencias térmicas para todos los otros fenómenos. Hay otro tipo de conducción de calor que se estudia de una manera un poco diferente, que van a ser lo que llamamos los puentes térmicos. Si ustedes ven en las esquinas donde se unen varias paredes, eh, en la imagen de abajo a la izquierda tenemos cómo es el perfil de temperaturas, pero en dos dimensiones, y nos damos cuenta que ya no es algo que solamente se ve en una dimensión, sino como que el calor entra y vuelve a subir, baja y vuelve a subir. Entonces, como ya tenemos un flujo bidimensional, pues ya no funciona eh, estas ecuaciones donde suponíamos que se movía el calor perpendicular a nuestra pared. Entonces, hay forma de estudiarlo analíticamente, pero lo más sencillo es simplemente agarrar un coeficiente que nos va a permitir saber cuánto calor se está perdiendo por esas esquinas porque por lo general se pierde más calor por ahí, porque ahí es donde se va a romper el aislante térmico. Y por eso se llaman los puentes térmicos, porque es donde el calor puede saltar fácilmente. Y lo vamos a ver con más detalle cuando estudiemos el tema de envolvente térmica y aislantes térmicos. Entonces, para calcular ese calor, vamos a calcular el flujo térmico mayúscula, es decir, no por unidad de área, sino el flujo térmico total. Y vamos a utilizar coeficientes de puentes térmicos lineales para nuestras esquinas, nuestras orillas donde se unan dos paredes y el coeficiente térmico puntual para las esquinas donde se unan tres paredes, ¿no? O sea, para estar trabajando con los vértices y aristas. Y uno va, o sea, lo vamos a denominar con la letra psi, y uno va a ser watts por cada metro Kelvin, por cada metro que tengamos de unión de dos paredes, y el puntual va a ser watts por cada Kelvin, es decir, por cada pared que tengamos. Entonces, para saber dentro de una habitación el flujo térmico total que tenemos de puentes térmicos, pues simplemente hay que multiplicar la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior por la suma de la longitud que tenemos de nuestra unión de dos paredes por el coeficiente de puente térmico lineal más nuestros coeficientes de puente térmico puntuales para cada una de nuestras esquinas. Es decir, si tenemos cuatro esquinas, pues vamos a sumar cuatro veces este coeficiente de puente térmico puntual
que no es necesariamente es igual para cada esquina. Y pues aquí habría que multiplicar, pues ver cuál longitud tenemos que une dos paredes por pues, todas las paredes que tenemos en nuestra habitación. Y eso nos va a llevar a un concepto que llamamos el balance de calor estacionario, que lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase. El siguiente fenómeno que vamos a ver va a ser la convección. Dijimos que la convección era cómo se mueve el calor en fluidos y esos fluidos van a estar en movimiento. Hay muchos casos distintos de la convección. Eh, para nosotros solamente nos va a interesar cómo se transmite el calor entre un fluido en movimiento que está intercambiando con un sólido. Es decir, por ejemplo, el aire que se está moviendo y una pared. Y justamente lo que va a suceder es que vamos a agregar como si fuera otra capa virtual de conducción térmica. Porque si ustedes recuerdan sus clases de hidráulica o en mecánica de fluidos, teníamos nuestro sólido, por ejemplo, la orilla de nuestra tubería, y se forma a lo largo de esa orilla algo que llamamos la capa laminar. Una capa de aire donde aire o de agua que prácticamente no está en movimiento porque las fuerzas viscosas son muy, muy grandes. Entonces, ese colchón es lo que nos va a dar una mayor resistencia térmica. También podría pasar, en el caso contrario, que si hay una velocidad de viento muy fuerte, que se está perdiendo ese colchón y entonces la transferencia de calor es mucho mayor. Y eso tiene que ver con esta idea de el wind chill que hablamos hace un par de clases, o esa sensación térmica que cuando hace mucho frío, entre más viento hay, sentimos que hace más frío, porque nuestro cuerpo genera una capa de aire alrededor de nosotros, un pequeño colchoncito que nos aísla un poco del exterior. Pero si hay viento, el viento se está llevando esa capa continuamente. Y también en la siguiente clase, que hablemos de confort térmico y hablemos de cómo la ropa nos genera aislamiento, muchas veces la mejor ropa es la que es o las mejores chamarras son un poco holgadas, porque al ser holgadas dejan un espacio entre nuestro cuerpo y la chamarra y ahí se genera una capa de aire que nos va a dar también cierto aislamiento. Pero si nos estamos moviendo, si estamos haciendo ejercicio, estamos funcionando como un fuelle y estamos expulsando esa capa de aire que nos va a estar aislando. Entonces, lo que vamos a hacer, como tenemos en la esquina inferior izquierda, es nuestra resistencia térmica. Pues se dan cuenta, a la derecha tenemos solamente una capa de nuestra pared, que es la resistencia de medio. Esa resistencia que nos va a dar por eh, el espesor entre lambda, ahí tendría que haber un exponente a la -1 donde está lambda, y se lo voy a agregar para que lo tengan en las diapositivas. Esa es la resistencia por conducción, pero cuando aparte agregamos el fenómeno de convección, que siempre vamos a estar trabajando en conjunto convección y conducción, o sea, no lo podemos estudiar por separado, vamos a tener que agregar otras dos capas, una capa adentro y una capa afuera para estudiar ese aire que se está moviendo en cada lado de nuestra pared. Y esas capas también van a tener una resistencia térmica, pero esa resistencia térmica la vamos a calcular de una manera distinta. Esa resistencia térmica va a ser equivalente a el inverso a un coeficiente de intercambio térmico por convección, que va a ser H. Entonces, el coeficiente de intercambio térmico por convección se mide en watts sobre cada metro cuadrado Kelvin, y si tengo su inverso, vamos a llegar a la resistencia térmica superficial. Le llamamos resistencia térmica superficial a esa resistencia por convección. Y la resistencia térmica se mide en metros cuadrados Kelvin sobre watt. Entonces, para calcular el flujo de calor, la densidad de flujo de calor, vamos a tener la diferencia de temperatura entre la resistencia superficial o la diferencia de temperatura por el coeficiente de convección. Entonces es la misma fórmula que teníamos para conducción. Y como es la misma fórmula, la ventaja que nos da es que podemos combinar nuestras resistencias térmicas, incluso hacer resistencias térmicas equivalentes, sumando las resistencias de convección y conducción, que es lo que tenemos abajo. Cuando tenemos una pared donde hay tanto conducción como convección, que es lo que va a pasar en todos los casos, pues simplemente hay que sumar la resistencia por conducción y las resistencias por convección. Y vamos a hacer un ejercicio de ese tipo. Es
muy importante que no se les olvide agregar esas resistencias térmicas por convección, porque es lo primero que pasa o el primer error que hay en muchos de los ejercicios que van a resolver ustedes. Siempre tiene que haber conducción y convección y hay que considerarlo al mismo tiempo. Lo interesante es que en la convección ya no vas a tener una variación lineal de la temperatura. Mientras dijimos que en la conducción se daba una, o sea, entre los extremos de la pared bajábamos como una línea de ese descenso de temperatura. En la convección, que va a ser donde termina mi pared y hacia el exterior, vamos a tener realmente un descenso como una curva, que es lo que podemos ver en la esquina inferior derecha. Va a ir bajando lentamente la temperatura hasta llegar a la temperatura del aire interior o del aire exterior. Y para hacer muy claro que estamos trabajando con convección en nuestra o sea, que estamos utilizando la convección, vamos a agregarle tanto en el interior como en el exterior, cuando hagamos nuestro esquema de nuestro esquema general de nuestra pared y cómo está moviéndose el calor, vamos a agregar como estas flechitas así como circulares para saber que el aire se está moviendo y que no se nos olvide que estamos trabajando con convección. Entonces, cuando resolvamos los ejercicios, vamos a ver cómo tenemos que ir siguiendo cada paso en el caso cuando solo hay conducción, después cuando agregamos conducción más convección y cómo hay que ir poniendo estos diferentes símbolos para no irnos confundiendo. Bien, entonces lo que sigue es cómo vamos a calcular esa resistencia superficial o ese coeficiente de convección. Entonces, hay dos casos posibles. Uno es el caso donde no sabemos cuál es la velocidad del viento o no hay movimiento de aire tanto en el exterior y bueno, en el interior va a ser muy raro que haya un movimiento notable del aire. Y entonces vamos a utilizar valores estándar, que son los que tenemos en la parte de arriba de esta diapositiva. Nos dice que cuando tenemos una pared vertical, o sea, un muro, vamos a considerar en el exterior un coeficiente, una resistencia superficial de 0.13 y en el interior una resistencia superficial de 0.04. Cuando tenemos una pared horizontal, es decir, una losa, por ejemplo, va a depender de si el flujo está subiendo o el flujo de calor está bajando. Cuando está subiendo, en el exterior consideramos 0.1 de resistencia térmica y en el interior 0.04. Si se dan cuenta, el valor del interior siempre es el mismo. Y si tenemos un flujo descendente, para el exterior vamos a poner un valor de 0.17. Lo importante es que no se confundan que estos casos genéricos, estos valores que les estoy dando en esta primera parte de la diapositiva, son la resistencia superficial, RS. Es decir, si ustedes con eso quisieran calcular el flujo de calor, harían la diferencia de temperatura entre estos valores. Y las unidades de estos valores son metros cuadrados Kelvin sobre watt. Si ustedes saben cuál es la velocidad del viento, pueden utilizar otra estrategia donde lo que van a calcular va a ser el coeficiente por convección, H. Entonces todavía tendrían que elevarlo a la -1 para llegar a la resistencia superficial. Entonces ahí nos da dos casos, si tenemos una superficie lisa o rugosa y si tenemos velocidad del viento menor a 5 metros por segundo o mayor a 5 metros por segundo. Y nos da ahí una ecuación, por ejemplo, si tenemos superficie lisa con velocidad menor a 5 metros por segundo, el coeficiente de convección es de 3.9 veces la velocidad del viento más 5.6. Entonces, eso es lo que ustedes meterían a estas resistencias térmicas que tendrían en serie para poder calcular la convección. Entonces, como a lo mejor todas estas ecuaciones, toda esta parte teórica no tiene mucho sentido, lo que yo les recomiendo es que vayan viendo este video y vayan mezclándolo con la parte de los ejercicios. Entonces pueden ver la parte de conducción, ver los ejercicios de conducción, después ver la parte de convección, ver los ejercicios de convección y así poco a poco irle dando sentido a cómo va funcionando eh, estos fenómenos de transferencia de calor. Y ahora vamos a estudiar el último fenómeno, que es el más complejo, que es la radiación. Entonces, la radiación es muy interesante porque
funciona incluso en el vacío. O sea, no solamente no tiene que haber contacto, sino que podemos estar en el vacío del espacio. O sea, aunque en el espacio no hay nada, el sol nos envía radiación a nosotros y nos envía calor. Entonces, esa radiación se da debido al espectro electromagnético. Si ustedes recuerdan por ahí muy brevemente, toda esta idea de la mecánica cuántica es que la luz se puede comportar tanto como una partícula como una onda. Entonces, como una onda tiene longitud de onda y de acuerdo con la longitud de onda tiene más energía. Entre más corta es la longitud de onda, más energía tiene. Entonces, fenómenos como los rayos gamma, los rayos X, la luz visible o las ondas de radio, todo es el mismo fenómeno electromagnético, todos son fotones en movimiento, pero con diferente cantidad de energía, con diferente longitud de onda. Entonces, hay un rango muy pequeño de este espectro electromagnético que es la luz que podemos ver. Si tiene, lo que tiene más energía de la luz que podemos ver es lo violeta, y si va más allá de lo violeta ya no lo podemos ver, pero son los rayos ultravioleta, que sigue emitiendo el sol y es lo que nos quema porque tiene mucha energía. Otros que tienen menos energía, abajo del rojo es el infrarrojo, que no podemos ver, tiene poca energía, pero aún así nos calienta. Entonces vamos a estar trabajando nosotros con la luz visible y con la radiación infrarroja principalmente. Entonces, es importante saber qué le puede pasar a un fotón individual cuando llega a una superficie. Y hay tres cosas posibles que le puede suceder. Una es que llega a la superficie y rebote de regreso. Y eso se va a llamar la reflexión o reflectancia. Otra cosa que le puede pasar es que llegue a la superficie y atraviese la superficie y siga su camino. Eso es a lo que le vamos a llamar transmisión o transmitancia. Y la última opción es que llegue a la superficie y se absorba en la superficie. Y al absorberse en la superficie va a ganar energía y va a subir su temperatura. Está absorbiendo calor. Y eso va a ser la absorción o absortancia. Desde el 100% de fotones que están llegando a una pared, un porcentaje se va a reflejar, un porcentaje se va a transmitir y otro porcentaje se va a absorber. Y la suma de lo que se está reflejando, transmitiendo y absorbiendo tiene que ser el 100%. Entonces, si lo vemos en términos de coeficientes, la absortancia, es decir, cuánto se está absorbiendo, la reflexión, que lo vamos a determinar con una ρ, mientras que la absortancia es con una alfa, y la transmisión o la transmitancia tiene que ser igual a 1. Es decir, la suma de los tres coeficientes que nos dice qué porcentaje le está pasando a cada cosa siempre es igual a 1. Si tenemos una superficie opaca, es decir, una superficie en la que no pueden atravesar los fotones, pues la transmitancia, que es una tau, va a ser igual a 0. Entonces simplemente sabemos que la absortancia más la reflectancia tiene que ser igual a 1. Y esto va a ser importante porque hay muchas superficies translúcidas en los edificios, principalmente el vidrio. Entonces ahí tienen ustedes a la derecha una tablita que nos va a decir para el vidrio más común, que es el vidrio de espesor de 1/4 de pulgada, cuál es su coeficiente de conductividad térmica. Y hay diferentes tipos de vidrio de acuerdo con el tratamiento que tenga, y eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de iluminación natural. Entonces, el vidrio normal, que sería el vidrio transparente, pues tiene cierta absortancia, transmitancia y reflectancia. Y la idea es que la mayoría de la luz queremos que atraviese el vidrio, ¿no? Hay otros vidrios reflectantes, reflejantes, como los que hay en los grandes edificios. Por privacidad queremos que refleje más luz y no podemos ver lo que hay adentro, donde incluso reflejan hasta un 26% de la luz que incide. Y hay un vidrio absorbente que queremos que reciba tanto calor como sea posible, ¿no? Entonces, se dan cuenta, mientras el transparente solamente absorbe el 16%, el absorbente tiene una coeficiente alfa de un 46%. ¿No? Entonces, también vamos a estar usando estos valores cuando los metamos en nuestras resistencias térmicas. Entonces, aquí se va a complicar un poco nuestras resistencias térmicas, porque hasta el momento habíamos supuesto que teníamos nuestras resistencias térmicas en serie y que había un solo flujo de calor a lo largo de toda nuestra resistencia. Pero la radiación incidente va a funcionar de una manera un poco distinta. Es decir, la radiación va a incidir sobre la superficie de nuestra pared y se va a absorber en esa superficie. Entonces vamos a tener una entrada de energía directamente en el nodo donde tengamos nuestra temperatura superficial exterior.
Es decir, esa radiación no va a afectar a la temperatura del aire exterior y no va a tener que ver con la resistencia superficial exterior por convección. Tiene que ver directamente en la superficie. Y al aumentar, al agregar calor en esa superficie, en ese nodo de la temperatura superficial exterior, ya el flujo de calor que tenemos hacia el interior de nuestro edificio va a ser uno y el flujo de calor que tenemos hacia el exterior va a ser otro. De hecho, muchas veces sucede, no sé si les ha pasado que han salido a caminar y ven que el asfalto está muy caliente, puede estar 10 o 20 grados más caliente que el aire. De hecho, pues hay que tener cuidado al pasear a los perros cuando hace mucho calor y cuando el cielo está muy despejado. Entonces, también eso pasa en las superficies de los edificios. Si ustedes tocan la superficie del edificio, de la pared, puede estar muy caliente. Puede estar tan caliente que está tanto más caliente que la temperatura del aire exterior como más caliente que la temperatura del aire interior. Entonces, de la energía solar que está absorbiendo la superficie del edificio, le está enviando un flujo de calor hacia adentro, pero también le está enviando un flujo de calor hacia afuera. Entonces ya el flujo de calor puede ir en dos sentidos distintos y puede ser de magnitud distinta. Entonces aquí va a ser importante esas magnitudes de los flujos de calor y los sentidos de los flujos de calor para saber, porque sabemos que siempre el flujo de calor va de mayor a menor temperatura y en ese sentido es positivo. Si yo supongo, vamos a ver en nuestras resistencias térmicas cuando hagamos los ejercicios, si yo tomo, supongo el sentido de mi flujo de calor y me equivoqué porque todavía no sabía cuál temperatura era mayor que la otra, el flujo de calor me va a dar negativo. Y no quiere decir que esté mal, simplemente quiere decir que va en el sentido contrario de lo que yo supuse. Por ejemplo, en esa resistencia térmica que tengo, donde tengo que el flujo interior va de derecha a izquierda. Entonces estoy suponiendo que la temperatura superficial exterior es mayor que la temperatura del aire interior. Y estoy suponiendo que la temperatura superficial exterior es mayor que la temperatura del aire exterior. Pero si resulta que la temperatura del aire interior es mayor que la temperatura superficial exterior, y yo ya le di ese sentido de derecha a izquierda al flujo interior, me estoy equivocando. Y no está mal, de hecho, es útil eso, porque lo único que va a suceder es que el resultado del flujo interior va a ser negativo. Y con eso yo ya entiendo que su sentido real es en opuesto a lo que yo había supuesto originalmente. Entonces, así es como va a funcionar esto. Y lo que vamos a tener es que, aparte de resolver las resistencias térmicas, o sea, vamos a tener que resolver dos resistencias térmicas por la ecuación que habíamos visto de phi es igual a delta T entre R. Es decir, vamos a tener que tomar por un lado nuestra diferencia de temperatura como temperatura superficial exterior menos temperatura del aire exterior entre resistencia superficial exterior y eso nos da igual al flujo exterior. Y por el otro lado, voy a tomar los dos extremos de temperatura, es decir, la temperatura superficial exterior, la temperatura del aire interior, y mi resistencia de abajo va a ser la suma de las dos resistencias, la resistencia superficial interior más la resistencia de mi pared. Y ahí ven, ya tengo una suma de resistencias por las diferentes capas de mi pared. Y con esto calculo el flujo interior. Pero vamos a tener que agregar otra ecuación adicional que va a ser un balance de calor en el nodo donde está ingresando esa radiación solar. Es decir, voy a tener que ver que en esta parte donde tengo la temperatura superficial exterior, la energía que entre, que sería la energía de radiación, que ahorita hablamos de esa, es aquí sea alfa, phi, teta, va a tener que ser igual a la energía que sale, porque la energía se tiene que conservar. Entonces tenemos que alfa, phi, teta tiene que ser igual al flujo interior más el flujo exterior. Y justamente vamos a trabajar con esas ecuaciones de las resistencias más la ecuación del balance de calor y a lo que vamos a llegar va a ser una ecuación que ya yo puedo utilizar libremente, ¿no? Que es esta que tenemos en la esquina inferior izquierda, que sea el flujo interior es igual a temperatura del aire exterior menos temperatura del aire interior, bla, 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 ¿no? Si se dan cuenta, es una ecuación muy parecida a la que teníamos por conducción y por convección. Simplemente arriba tenemos prácticamente la diferencia de temperatura y abajo tenemos la resistencia equivalente. Lo único que está cambiando es que en el numerador estamos agregando, pues hay unos coeficientes que tienen que ver con ese flujo de calor por radiación.
Entonces, es como si ese flujo interior se viera incrementado por tener la radiación solar, como que estamos aumentando esa diferencia de temperatura debido a ese flujo solar. Y la importancia de saber que no pasa nada si yo me equivoco en el sentido del flujo y lo único que va a pasar es que me va a dar negativo, es que esta ecuación que tenemos ahí está hecha para la resistencia térmica que tenemos abajo a la derecha. Es decir, que está suponiendo ciertos sentidos del flujo. Pero cuando yo resuelva mi problema, podríamos tener sentidos diferentes y no va a haber ningún problema. Puedo seguir utilizando esta ecuación. Simplemente, a lo mejor el flujo interior me da un valor negativo y yo ya sé que el sentido era distinto. Y eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios que vamos a resolver y va a ser importante que lo contemplen en su serie. Entonces, va a haber dos tipos de radiación con los que vamos a trabajar: la onda corta y la onda larga. La onda corta se refiere al espectro visible y la onda larga se va a referir a la radiación infrarroja. Y se dan cuenta, pues es más corta la onda que tenemos en el visible que en el infrarrojo. Por eso es una onda corta y onda larga. Entonces, cuando hablamos de radiación de onda corta, es la luz visible y la luz visible que nos va a llegar por el sol. Entonces, es una radiación incidente, es decir, que llega hacia nosotros visible de onda corta. Es decir, la energía que nos está dando el sol durante el día y esa va a ser una energía que vamos a absorber. Entonces nos interesa por ahí en nuestras paredes, en nuestros vidrios, en todo lo que está envolviendo a nuestro edificio, saber cuánto se está absorbiendo. Y eso que se está absorbiendo lo vamos a meter en nuestra resistencia térmica. La parte que se refleja, por lo general, no nos va a interesar y la parte que se transmite también nos va a interesar, pero aunque le estamos poniendo, de hecho se dan cuenta como que en la resistencia térmica la pusimos como que aparte, para decir que pues sí va a entrar al edificio, pero no influye como tal en nuestra ecuación de la resistencia térmica. Si ustedes ven en la ecuación, en ningún momento hay una tau que nos hable de transmitancia. Solamente hay la absorción en la superficie de nuestra pared o de nuestro vidrio también. Más adelante vamos a retomar esa parte de la transmisión. Entonces, dijimos que va a ser la radiación solar, pero el sol se va a estar moviendo a lo largo del día y en diferentes posiciones a lo largo del año. Y para saber cuánto se está absorbiendo, nos interesa saber la componente perpendicular a nuestra superficie. O podríamos hablar de la componente normal al vector, más bien, sí, la componente que es paralela al vector normal de nuestra superficie. Entonces, como el sol va a venir con cierto ángulo, vamos a tener que hacer una proyección para llegar a la normal y estar totalmente perpendiculares. Que ahí es lo que nos está poniendo esa parte. En dos dimensiones, pues simplemente es tener la radiación solar, este Fisol, cuántos watts por metro cuadrado, que por ahí hablamos de la constante solar, que eran 1300 watts por metro cuadrado, pero que en realidad llegan a unos 1000 watts por metro cuadrado y eso lo vamos a multiplicar por el ángulo que existe entre nuestro vector del Sol y la normal. Entonces lo proyectamos y proyectamos con el coseno de ese ángulo teta. Y llegamos a esta phi teta, que es la radiación proyectada para que sea normal a nuestra superficie. En la vida real, el Sol se mueve en tres dimensiones. Pues va a ser un poquito más complicado, vamos a tener que proyectar dos veces, dependiendo del caso. Y eso lo vamos a ver cuando resolvamos un ejercicio por ahí. Entonces, la radiación que hay que meter a nuestra ecuación, que vamos a llegar a ella en el ejercicio, pues tiene que ser esa radiación proyectada. Ya tenemos que haber visto cuál es la radiación normal a la superficie. Y bueno, es importante también encontrar tablas con las características de las superficies. La reflectividad de la superficie también así se llama el albedo. Entonces, si yo sé que la superficie es opaca y me dan el albedo, pues simplemente hago 1 menos el albedo y llego ya a la absortancia. Entonces, por ejemplo, me dice que el asfalto fresco tiene un albedo de 0.04, entonces su absortancia es de 0.96. Ahí tenemos diferentes materiales y eso nos va a ayudar a, cuando hablemos un poco de la isla de calor urbano, bueno, ya hablamos de la isla de calor urbano, se dan cuenta el asfalto absorbe el 96% de la radiación, mientras que el suelo solamente absorbe el 83% y el pasto absorbe el 75%. Entonces, por eso cuando cambiamos superficies vegetales por superficies de asfalto, se absorbe mucho más calor y está aumentando la temperatura que tenemos en nuestras ciudades.
Y por ahí tenemos también la absortancia para onda corta, para diferentes superficies, metales, para superficies de construcción como tabique, concreto, ciertos tipos de rocas y también la absortancia de una superficie depende del color. Entonces, si a mí me dicen tengo una superficie pintada de blanco, entonces me voy a una superficie color blanco y tomo la absortancia que viene por ahí de 0.25, 0.4, ¿no? Si me dicen que es azul, me dice que es de 0.7 a 0.8 la absortancia. Entonces, en los problemas que resolvamos nos van a dar las características de la superficie y eso es lo que vamos a contemplar para saber cuánta radiación se está absorbiendo. Y por último, dijimos que había radiación de onda corta, que era la radiación de luz visible que nos llega, nos incide del sol, y vamos a tener la radiación de onda larga, que es la radiación infrarroja o térmica. Resulta que a principios del siglo pasado, los científicos descubrieron que todos los objetos emiten radiación. Todo está emitiendo radiación infrarroja. Y ustedes habrán visto en las películas cómo tienen las cámaras infrarrojas y así pueden detectar a alguien incluso en la noche o como las serpientes, así es como cazan, detectando de manera infrarroja a los objetos. Entonces, todos estamos emitiendo cierta cantidad de radiación y esa cantidad de radiación resulta que depende de la temperatura superficial que tenemos. Entonces, por ejemplo, ahí ven una cámara infrarroja y ven como un perro está emitiendo radiación y así es como lo podemos detectar. Resulta que esa radiación que emitimos pues no es constante a lo largo de todo el espectro electromagnético, es decir, a lo largo de todas las longitudes de onda, sino que tiene una forma de una curva y va a haber un pico de radiación que se está emitiendo. Y el tamaño de esa curva, es decir, cuánto estamos emitiendo, depende de la temperatura que tenga el objeto, pero también ese pico se va recorriendo a menores longitudes de onda conforme va aumentando la temperatura. Entonces, cuando pasamos por ahí de los 5000 y tantos kelvins, el pico se encuentra dentro de la luz visible. Entonces, la superficie del Sol tiene una temperatura de unos 5500 Kelvin. Y entonces, por eso su pico queda justo en medio de la luz visible. Entonces, realmente el Sol también está emitiendo radiación de acuerdo con su temperatura, pero es tan alta la temperatura que esa temperatura cae en el espectro visible y es lo que nos llega a nosotros como onda corta. Pero la mayoría de los objetos en la Tierra no van a estar a 5000 Kelvin, sino que van a estar a 20 grados, 30 grados, 10 grados. También van a estar emitiendo radiación mucho más pequeña y en el rango infrarrojo, que es lo que vamos a estar estudiando. Es decir, ustedes están emitiendo radiación y esa radiación se la van a estar entregando, por ejemplo, a su computadora que tiene frente a ustedes. Si la computadora también va a emitir radiación y se las va a entregar a ustedes y también van a intercambiar radiación con la pared que tenemos atrás y con todos los objetos que los rodean. De sí es posible ver aquí en la Tierra cómo conforme se va calentando un objeto va cambiando esa longitud de onda que va emitiendo hasta que llegue a un punto en el que es visible. Si ustedes han hecho una carnita asada, pues el carbón es negro usualmente. Y conforme van calentando el carbón, eventualmente el carbón se empieza a poner rojo, porque está tan caliente que ya la superficie está emitiendo dentro de un pico de radiación que ya se aproxima en esta parte del espectro electromagnético donde tenemos el rojo. Em, Y en realidad el carbón pues no está sacando flama, por lo general simplemente es por el puro calor del carbón, por la pura temperatura superficial del carbón que nos está enviando radiación y así está cociendo la carne. También si ustedes en la flama de una vela ven el exterior de la flama, van a ver que es de color rojo, pero si ven el interior de la flama que está mucho más caliente va a ser color azul, porque justamente el pico de radiación está más hacia el azul, hacia radiaciones de menor longitud de onda con mayor energía. No nos vamos a meter tanto en esta parte de cómo va variando ese pico de la radiación y cómo va variando la forma de la curva, porque hay unas ecuaciones para definirla. Vamos a retomarlo un poquito más cuando veamos iluminación. Pero por el momento lo que nos interesa es la integral bajo esa curva, que va a ser la cantidad de energía que nos está entregando un objeto de acuerdo con su temperatura. Entonces,
va a haber algo que se va a llamar un cuerpo negro. Y un cuerpo negro va a ser un objeto ideal que va a emitir tanta energía como podría emitir. O sea, es el máximo teórico que se puede emitir. Y el cuerpo negro no tiene que ver con el color del objeto, porque resulta que, por ejemplo, el Sol se comporta como un cuerpo negro. Tiene ese comportamiento ideal con esta forma de la curva. Nuestra piel también se comporta como un cuerpo negro. Y simplemente un cuerpo negro va a tener una emisividad o una emitancia igual de 1. O sea, emite el 100% de lo que podría emitir. Hay algunos objetos que van a emitir menos de lo que podrían emitir idealmente, entonces tienen una emitancia de 0.9, 0.8, por ahí los metales tienen emisividades de 0.01, 0.05, entonces envían muy poca radiación y no se comportan como cuerpos negros. Entonces, quienes describieron esta, cuánta radiación infrarroja se está enviando de acuerdo con la temperatura, fueron Stefan y Boltzmann. Les tienen por ahí la ley de Stefan-Boltzmann y nos dicen que es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura de la superficie del objeto. Pero que como yo le estoy enviando a un objeto radiación de onda larga y el objeto me la está enviando a mí de regreso, hay que calcular la resta entre esas temperaturas elevadas a la cuarta. Nada más hay que tener mucho cuidado porque esas temperaturas hay que trabajarlas en Kelvin. Kelvin elevado a la cuarta potencia. Si no lo trabajo en Kelvin, si lo trabajo en grados Celsius, vamos a cometer un error bastante grande. Entonces hay que tener bastante cuidado por ahí. Entonces, si yo tengo dos objetos, por ejemplo, yo y mi computadora, y yo tengo una temperatura superficial exterior y este otro objeto, la computadora tiene otra temperatura, que es la que estamos denominando ahí como T subíndice O, y yo tengo cierta emitancia y el objeto tiene cierta emitancia que va a ser la epsilon O, puedo calcular el flujo de calor que se está emitiendo, o sea, el flujo de calor que yo estoy emitiendo y que estoy intercambiando con la computadora. Y va a ser igual a esta constante de Stefan Boltzmann, que son 5.67 por 10 a la menos 8 watts por cada metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Lo multiplico por mi emitancia, por la emitancia del otro objeto, por mi temperatura superficial a la cuarta, menos la temperatura superficial del objeto a la cuarta. Y llego a una densidad de flujo emitido en watts por cada metro cuadrado. Y eso lo vamos a tener que meter a nuestra resistencia térmica, pero como pues ya hay cosas a la cuarta, se va a complicar un poco las ecuaciones. Por lo general, es posible que, de hecho, en la vida real yo estoy intercambiando radiación de onda larga con muchos objetos a la vez y es posible calcularlo, nada más que se complican ahí considerablemente las ecuaciones. Entonces, nosotros solamente vamos a ver el caso donde estamos intercambiando con un objeto a la vez. Y lo más común para las paredes de los edificios va a ser intercambiar calor con algo que se llama la bóveda celeste. Es decir, todo el horizonte que tenemos, todo el cielo, todas las nubes, están recibiendo esa radiación de onda larga. Y es, por lo general van a estar más fríos que las superficies de los muros. Entonces van a estar perdiendo calor los muros, sobre todo en las noches, hacia la bóveda celeste por radiación infrarroja. Entonces, la idea es tener una resistencia térmica muy parecida a la que tenemos en radiación de onda corta, que es la que tenemos aquí abajo a la derecha. Lo único que va a cambiar es que ese flujo que estaba entrando en la temperatura superficial exterior, ya en vez de ponerlo como alfa phi tau, es decir, la absortancia por el flujo solar proyectado, vamos a tener un flujo radiativo donde vas a tener radiación de onda corta que está entrando y radiación de onda larga que está saliendo. Es decir, si yo salgo y me pongo en el sol, voy a estar tanto recibiendo el calor del sol, pero yo también voy a estar perdiendo, yo voy a estar sacando radiación que naturalmente todos los objetos emiten. Y tenemos que encontrar pues cuál es el balance entre eso que está entrando y eso que está saliendo. El flujo emitido pues es el que tenemos acá. O sea, sigma por epsilon superficial exterior, epsilon del objeto por temperatura superficial exterior a la cuarta menos temperatura del objeto a la cuarta. Y pues la radiación solar es alfa phi theta. Eh, si ustedes desarrollan esa fórmula van a llegar a la cosa que tienen ahí arriba, que es un poco complicada. Y entonces es bastante más complejo calcular el flujo de calor
cuando estamos considerando la radiación de onda larga, pero puede ser importante y va a ser importante en ciertas estrategias de diseño bioclimático para enfriar. Y ya lo vimos en la clase de arquitectura bioclimática, cuando hablamos de estos domos de Abeja de Siria, que eran muy grandes, porque eso les permitía tanto generar estratificación térmica dentro como en la noche tener una gran superficie que iba a estar emitiendo radiación. Y también por ahí en sus lecturas de cómo hacían los persas hielo, tenían una gran superficie de agua muy poco profunda que estaba a la sombra, es decir, casi no recibía radiación solar, radiación onda corta durante el día, pero en la noche iba a estar emitiendo una gran cantidad de radiación eh, de onda larga y iba a estar enfriando hasta que iba a llegar a una temperatura tan baja que se iba a congelar el agua. Entonces es muy importante esto dentro de las estrategias de enfriamiento radiativo y por eso hay que contemplarlo por ahí. Pero va a haber un problema que lo vamos a ver con más detalle cuando veamos los ejercicios, que por ahí tenemos el flujo interior es igual a una ecuación bastante fea, donde aparece el propio flujo interior y no hay forma de despejarlo de ninguna manera porque este flujo interior está dentro de una potencia a la cuarta. No es la primera vez que ustedes se encuentran con eso. Por ahí en hidráulica o en mecánica de fluidos, cuando calculaban el coeficiente F de fricción, que tenía la fórmula de Nikuradse, también aparecía la F por afuera y la F por adentro. Entonces tenían que estar iterando de varias formas, ¿no? Pueden iterar muy fácilmente en Excel o si quieren hacerlo más preciso, pues tendrían que resolverlo con el método numérico de Newton-Raphson, donde tenían que derivar esta ecuación, pero pues va a ser un poco complicado derivar eh, esto. Pero igual estamos llegando a una fórmula donde yo tengo mi pared compleja, donde tiene varias capas por conducción, va a tener las capas también por convección y también ya estoy contemplando al mismo tiempo radiación de onda larga, radiación de onda corta y puedo calcular cuál va a ser esa densidad de flujo de calor hacia el interior, que va a ser el calor que va a estar entrando y ese calor que va a estar entrando va a ser el que va a cambiar la temperatura en el interior de mi habitación y también cuando veamos cómo funciona el aire acondicionado van a ser lo que llamamos las cargas térmicas. Es decir, va a ser la cantidad de calor que tengo que compensar con el aire acondicionado. Y vamos a ir viendo poco a poco eso con algunos ejercicios. Y tienen aquí también por ahí unas tablas que nos van a decir cuál es la emitancia de diferentes materiales. Si dan cuenta, los metales tienen emitancias muy bajas, mientras que la mayoría de los otros materiales pues tienen emitancias prácticamente de uno, o sea, se comportan casi como cuerpos negros. Y la bóveda celeste, que es con lo que vamos a estar intercambiando calor por lo general, va a tener una emitancia de uno, se va a comportar como un cuerpo negro, pero también nos importa saber cuál es la temperatura de la bóveda celeste para poderlo meter en esa ecuación. Y pues depende de si es de día, si es de noche, si está despejado o si está nublado el cielo. Y ahí lo tienen en esas tablas. Bien, ya vimos nosotros cómo calcular el flujo de calor que tenemos a lo largo de una pared, tomando en cuenta tanto conducción, convección como radiación. Y vemos que es un fenómeno un poco complejo dentro de una pared. Ahora lo que vamos a contemplar es una habitación completa que tiene al menos 6 paredes y cada una de esas paredes está teniendo un flujo de calor. Y cada flujo de calor depende de la temperatura del exterior, que podemos suponer que es igual para todas las paredes, y la temperatura del interior, que tiene que ser igual para todas las paredes. Pero ahí vamos a tener que hacer un balance de calor para todo el cuarto, porque vamos a tener calor que va a estar entrando y calor que va a estar saliendo por las diferentes paredes. Y la idea es que vamos a trabajar en un estado estacionario. Recuerden que el estado estacionario es cuando no hay cambios a lo largo del tiempo. Entonces, el flujo de calor total que tenemos a lo largo de todas las paredes tiene que ser igual a cero, ese flujo neto. Porque si el flujo es mayor que cero, la temperatura en el interior del cuarto va a estar subiendo con respecto al tiempo. Y si estamos perdiendo calor, la temperatura va a ir bajando con respecto al tiempo. Y es posible estudiar esos sistemas dinámicos, y eso es lo que sucede en la vida real, pero por el momento nada más vamos a resolver el caso estacionario, donde lo que entra es igual a lo que sale, no hay cambio de temperatura, entonces el flujo total es igual a cero. Entonces tenemos que calcular el flujo de calor con phi mayúscula, es decir, en watts, para todas las paredes, y eso lo vamos a obtener para cada pared multiplicando la densidad de flujo con phi minúscula en watts por metro cuadrado por la superficie o el área de cada pared. Si multiplico phi minúscula por el área,
para cada pared y lo sumo. Así tengo el flujo total por todas las paredes. Vamos a tener también un flujo que le vamos a llamar de transmisión solar o el flujo tau solar. Y ese va a ser el flujo que va a atravesar directamente y va a entrar a la habitación. Por ejemplo, en una ventana, dijimos que va a haber un flujo de calor que se va a pasar por la ventana de acuerdo con lo que se absorba en la ventana, pero también va a haber radiación que va a entrar directamente. Y dijimos que como tal en la resistencia térmica no la contemplábamos, pero sí va a aparecer en el balance de calor. Entonces ese flujo de transmisión solar, pues simplemente es, por ejemplo, el área de nuestra ventana por el flujo proyectado por el coeficiente de transmitancia, por la cantidad de ventanas que tengamos. Entonces, en ese flujo tau solar, pues consideramos únicamente las superficies translúcidas que tengamos, que por lo general van a ser solamente las ventanas, y en el flujo de la pared consideramos nuestras superficies tanto opacas como las paredes, pero también las superficies translúcidas como las ventanas, y también si hay una puerta que va a transmitir calor de manera diferente a una pared, tenemos que meterlo de esa manera. Todo lo que hayamos hecho con las resistencias térmicas va en ese flujo de pared. Y el flujo tau solar va únicamente lo que atraviesa directamente. Entonces yo sumo mi flujo total de pared, mi flujo por puentes térmicos, que también vimos por ahí la ecuación, mi flujo transmitido solar, y más adelante vamos a hablar de, también puede haber un flujo de calor de acuerdo con la ventilación, y va a haber también un flujo de calor de la fuente. Es decir, cuando yo estoy adentro de una habitación, yo genero calor por mi metabolismo, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. La computadora genera calor y ese calor también se tiene que agregar al balance. Y la suma de todos estos flujos tiene que ser exactamente igual a cero. Tiene que ser igual a cero para que la temperatura sea constante a lo largo del tiempo. Entonces, en los ejercicios vamos a estar primero resolviendo resistencias térmicas individuales para una sola pared y después vamos a hacer un ejercicio donde resolvamos resistencias térmicas para todas las paredes de una habitación y hagamos el balance de calor en la habitación que sea igual a cero y la incógnita va a ser la temperatura interior de la habitación. Vamos a ver todas las características de temperatura exterior y las paredes de nuestra habitación y el calor que se está generando adentro, cuál es la temperatura de balance. Le debes saber si esa temperatura de balance, pues es la temperatura que tenemos nosotros eh, de confort térmico o si va a ser calor en la habitación o si va a ser frío en la habitación. Y en la vida real es bastante más complicado porque no estamos en un estado estacionario, sino que la temperatura del exterior va cambiando de día a la noche y entonces la temperatura del interior también va a ir cambiando del día a la noche. Entonces por ahí tenemos esta oscilación en rojo, que es cómo va cambiando el máximo de temperatura en el exterior, el máximo de temperatura en el interior. Y lo que sucede es que hay un fenómeno llamado inercia térmica, que ya lo mencionamos por ahí en la clase pasada, por ejemplo, con los pájaros que hacían sus madrigueras, o también con la gente que construía, por ejemplo, en Capadocia, o en el pueblo de Taos, donde tenían muros de adobe con un gran espesor. Es decir, va a haber como que un retraso, o sea, si hay un pico en la temperatura exterior, va a haber un pico en la temperatura interior. Y si baja la temperatura exterior, va a bajar la temperatura interior. Pero ese pico de temperatura en el exterior y el pico de temperatura en el interior no van a suceder al mismo tiempo, sino que van a suceder un tiempo después el pico en el interior. Te sube la temperatura en el interior y va a tardar tiempo en subir la temperatura en el interior. Baja la temperatura en el interior y después tarda tiempo en bajar la temperatura en el exterior. Y esa diferencia de tiempo entre ambos picos se llama el retraso, el factor de retraso. Y también va a haber una diferencia entre pico, el valor del pico máximo exterior y el pico en el interior. Es decir, va a ser más extremo las oscilaciones en el exterior y en el interior queremos que sean más amortiguadas. Entonces también esa diferencia de máximo exterior y máximo interior, pues va a ser un factor de disminución. Y dependiendo del espesor de nuestro pared y del tipo de materiales que utilicemos, que tanta masa e inercia térmica tengan, pues vamos a hacer más grande esa diferencia de retraso y más grande esa disminución de temperatura. La idea es que justamente cuando más calor hacia afuera, esté más fresco adentro. Y cuando frío hacia afuera, no esté tan frío adentro. De hecho, lo ideal sería totalmente mover los picos, ¿no? O sea, que el pico máximo de afuera coincida con el pico máximo de adentro y que el pico mínimo de afuera coincida con el pico máximo de adentro. Tampoco es posible hacer tanto retraso, ¿no? Pero ese es el ideal al que tendríamos que aspirar y que adentro la temperatura fuera prácticamente constante. Que si construimos de manera subterránea, vamos a llegar a eso. Eso es lo que veíamos en Capadocia,
y lo vamos a ver cuando hablemos de de la energía geotérmica de baja temperatura. Entonces, esto se puede resolver de forma analítica, nada más que nuestra ecuación de resistencias térmicas y nuestro balance de calor se convierte en una ecuación diferencial parcial, bastante complicado de resolver. Simplemente hay que tener la idea de este comportamiento intuitivo de manera dinámica, ¿no? Y que la idea es aumentar, agregar más y más inercia térmica para poder hacer mayor ese retraso y mayor esa disminución. Y bueno, eso es lo que vamos a ver con respecto a la transferencia de calor. Es una carga de bastante teoría en esta clase, que hay varios ejercicios que vamos a estar resolviendo para poder aplicarlo. Y lo último que vamos a ver hoy va a ser el diagrama ciclométrico. El diagrama ciclométrico nos va a definir las con características termodinámicas del aire húmedo. Es decir, el aire que nos rodea es una mezcla del aire seco, que es lo que nos hablan que tiene oxígeno, nitrógeno, argón, CO2, etcétera, y vapor de agua. Y la cantidad de vapor de agua es altamente variable. Entonces, como hay muchas ecuaciones complicadas que nos definen esas características del fluido, temperatura, densidad que no es constante, cantidad de humedad, entalpía, etcétera, lo más sencillo es leerlo a partir de un diagrama ciclométrico. Y el diagrama ciclométrico es muy bueno porque con que yo lea dos variables, puedo conocer cualquiera otra característica, cualesquiera otras características de mi aire. Es importante que ese diagrama ciclométrico depende de la presión atmosférica. Entonces, si yo trabajo en diferentes altitudes, tengo diagramas ciclométricos distintos. Si no es lo mismo el diagrama ciclométrico de la Ciudad de México que el de Tijuana, por ejemplo. Y lo bueno de la tecnología es que por ahí tengo ya esa liga que tienen ustedes, que va a ser un diagrama ciclométrico interactivo. Entonces va a ser mucho más fácil de utilizarlo. O sea, hasta le pueden ir moviendo la presión atmosférica y le dan, en vez de tener que leer ahí los ejes de la gráfica, simplemente le dan clic en un punto de la gráfica y les da todos los valores que corresponden. Entonces así es como se ve el diagrama ciclométrico y a primera vista es bastante intimidante porque hay demasiadas líneas, demasiadas cosas sucediendo. Entonces vamos a ver qué tiene el diagrama ciclométrico. Las líneas verticales es la temperatura de bulbo seco, es decir, la temperatura que conocemos del aire, la que nos da un termómetro. Y podemos leerla por ahí, ¿no? Las líneas horizontales es la humedad absoluta, es decir, cuántos gramos de vapor de agua por kilogramo de aire tenemos. Y las líneas curvas que tenemos va a ser la humedad relativa. Decimos que no podemos tener más allá de 100% de humedad relativa. Y que la humedad relativa, o sea, yo puedo tener la misma humedad absoluta, pero la humedad relativa va cambiando si tengo la misma temperatura, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, no sé, o sea, 35 grados y tengo 10 gramos de vapor de agua, tengo una humedad relativa de 25%, pero si me voy a 25 grados, aumenta hasta 50% la humedad relativa. Porque dijimos que esa presión de vapor de saturación o esa cantidad máxima de vapor de agua que podemos tener iba variando con respecto a la temperatura que teníamos. Y eso es lo que nos va representando aquí. Entonces, ya con mi diagrama ciclométrico, yo podría decirles cuál es la temperatura del aire, 25 grados, y podría decirles 50% humedad relativa, y ustedes lo ubican ahí y me pueden dar cuál es la humedad absoluta. O les puedo dar la humedad absoluta y me pueden decir cuál es la humedad relativa. Otra cosa muy importante va a ser el volumen específico, que el volumen específico es una nu y va a ser el inverso de la densidad. Entonces, al contrario del agua, donde la densidad era constante y era muy fácil trabajar con eso, en el aire la densidad es variable. Y va a ser importante porque en vez de trabajar con gastos o flujos de volumen, necesitamos caudales de masa. Y hay que poder convertir entre el flujo volumétrico y el flujo másico. Y lo vas a hacer a través del volumen específico. Entonces, si yo les digo temperatura y humedad, me pueden decir cuál es la densidad del aire. Y otro valor importante va a ser la entalpía específica, es decir, cuánta energía hay almacenada en el aire. Y como es específica, es por kilogramo de aire. Entonces van a ser kilojoules por cada kilogramo de aire. Es lo mismo. Si vamos cambiando la temperatura del aire, va aumentando la entalpía específica y también si aumenta la humedad del aire, aumenta la entalpía específica. Y cuando veamos la ventilación mecánica, donde veamos, por ejemplo, el enfriamiento o la deshumidificación, la idea es disminuir la entalpía específica del aire y así bajamos la temperatura y bajamos la humedad. Y justamente los cálculos lo vamos a hacer en términos de la diferencia de entalpía específica.
Entonces, les recomiendo que entren al sitio web donde venga el diagrama psicométrico y empiecen a jugar con este para que se puedan familiarizar y sepan cómo funciona, porque vamos en las siguientes clases a estar trabajando más continuamente con el diagrama psicométrico. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Esta en realidad es la clase con mayor cantidad de contenido teórico, de las más pesadas, pero justamente por eso viene una serie de ejercicios donde ustedes van a ir aplicando eso. Como digo, les recomiendo, pues si no lo hicieron, eh, les recomiendo que cuando vean los ejercicios regresen a las partes de teoría, o si no, pues que vayan viendo un pedacito de teoría y un pedazo de ejercicio, teoría y ejercicio, y así les va a facilitar un poco ir comprendiendo estos ejercicios que los van a tener que utilizar para sus series y los vamos a ir aplicando más adelante en la clase para seguir viendo este tema de diseño bioclimático o cómo alcanzar el confort térmico en los edificios sin tener que utilizar sistemas mecánicos como aire acondicionado que tienen un gran impacto al medio ambiente.